Si entendemos que las industrias creativas requieren de mentes imaginativas, creativas e innovadoras, significa que estamos frente a la mejor oportunidad de abrir nuestras mentes para que nuevos campos de conocimiento hagan clic con nuestras empresas, emprendimientos, instituciones o fundaciones. Le damos paso a Daniel Ricardo Muñoz y Omar Muñoz con la conferencia Interdisciplinariedad en las Industrias Creativas y Culturales. Daniel Ricardo Muñoz es CEO y cofundador de DMI Innovación y Desarrollo Empresarial. Omar Muñoz Sánchez es el director del Grupo de Investigación Epilión de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar de estos espacios de formación que lo que buscan básicamente es enriquecernos con nuevas posturas, nuevas miradas, nuevas perspectivas. Nosotros venimos hoy en un muy breve tiempo a tratar de compartir con ustedes algunas visiones que tenemos frente a esto que está surgiendo en nuestro contexto relacionado con este tema de las industrias creativas, de la economía naranja, etcétera. Entonces, hemos tratado de abarcar o tomar tres de los grandes temas que trabajamos o manejamos. Lo primero, y como hemos denominado nuestra intervención de hoy, hace referencia a ese concepto de interdisciplinariedad. Como nos anunciaban ahora, yo coordino un grupo de investigación donde básicamente todo el esfuerzo que hacemos académico está enrutado a tratar de entender cómo esas diferentes epistemologías, campos de conocimiento, regiones, actividades, profesiones, realmente cuando se unen, cuando aprendemos a hacer lectura de esos otros conocimientos, enriquecemos nuestras propias ideas. Y por supuesto, las industrias creativas o la economía naranja no es ajena a este tipo de visión. ¿Qué hemos encontrado nosotros a lo largo de la experiencia que hemos tenido con ese tema? Que efectivamente, en la medida en que nos abrimos a estos nuevos campos de conocimiento, nuestras ideas de innovación cambian y muchas veces se llevan a otro nivel mucho más interesante. Siempre me gusta comenzar mis intervenciones en relación a este tema de creatividad e innovación con una frase de un personaje, Honoré de Balzac, que decía: no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Y creo que hoy la ciudad estamos viviendo un momento que hace alusión a esta frase. Estamos viviendo un gran momento, una gran oportunidad. No solo desde los últimos meses para acá, sino de hace muchos años para acá. Creo que algo que nos ayuda mucho es saber que estamos en una ciudad que por lo menos se define como la más innovadora, que cuando salimos a la calle y vemos el contexto, vemos que empiezan a suceder cosas y eso nos debe motivar e impulsar. Y creo que esta frase viene muy bien por eso, porque creo que ha llegado nuestro momento de articularnos a una tendencia que ni siquiera es del país ni de la región, es mundial. Con esto, un poco, que aparecen algunos libros que hablan de este nuevo campo que está surgiendo. Hay algo en lo que vamos a encontrar en esa literatura y es que aún no se llega casi a un consenso frente a la denominación de. Por ejemplo, se habla de industrias culturales, industrias creativas, industrias del ocio, industrias del entretenimiento, industrias de contenidos, industrias protegidas por derechos de autor, economía cultural, economía naranja, economía creativa, etcétera. Todas, en mayor o menor proporción, hablan de lo mismo, se refieren a lo mismo, a lo que hoy nos congrega, ¿cierto? Las industrias creativas y culturales. Digamos que en estas dos es donde más nos vamos a ubicar. Y solo voy a hacer una contextualización muy rápida, realmente es para abrir un poco el panorama para el siguiente expositor, frente a una tendencia que ustedes han venido escuchando y leyendo de cómo está afectando esta nueva actividad o alternativa todos los ambientes a nivel global. No solo en la generación de ideas de innovación, sino en generación de nuevos empleos. Y es muy interesante estas investigaciones porque muestran en diferentes latitudes cómo en Norteamérica, por ejemplo, representa el 3.3 del Producto Interno y además genera 4.7 millones de empleos. En Europa, el 3% de ingresos, el 7.7 de empleabilidad. En la Alianza del Pacífico, el 3% del Producto Interno, 12 millones de nuevos empleos. En América Latina, 2.2 del Producto Interno, 1.9 millones. Y África y Oriente Medio, pues van como por lo mismo. Entonces, esto, como les decía, es un fenómeno que se da a nivel global. Nosotros, y como se anunciaba, yo por lo menos vengo de una facultad que es la Facultad de Publicidad de la UPB.
Listo, que como vamos a ver, tiene mucha pertinencia con esta temática. En nuestro campo, por ejemplo, hemos visto cómo la televisión está empezando a tener una nueva transformación, con los nuevos formatos, las nuevas propuestas, las series, la televisión interactiva, que empieza a ser una tendencia global y que aquí tarde o temprano va a llegar a nuestro país, empieza a ser uno de los renglones que empieza a repuntar de manera muy interesante a nivel internacional. Por ejemplo, lo que está sucediendo con las fuentes de ingresos en relación a lo que es el campo digital, como la creación publicitaria digital, lo que sucede en los medios digitales, las redes sociales, los nuevos formatos, las nuevas aplicaciones, etcétera, empieza a tener un incremento bastante interesante en el sector. Y, por supuesto, notas y publicaciones en las investigaciones o en los informes que salen de estos estudios, donde empiezan a desglosar en todas las categorías que incluyen las industrias creativas cómo esto empieza a ser algo relevante. Nos hablan, por ejemplo, cómo la cultura potencia el atractivo de las ciudades y se convierte en referentes. Ahora, en la exposición anterior veíamos casos del arte, por ejemplo, y museos, cómo también pueden empezar a impactar y favorecer que una ciudad empiece a ser visible. Entonces vemos que este tipo de elementos o temáticas empiezan a ser importantes para las comunidades. Vemos cómo las industrias creativas y culturales generan unos ingresos bastante importantes en el mundo y nosotros no podemos quedarnos afuera de esto. Cómo el contenido cultural y creativo impulsa la economía digital. Hoy todos somos, digamos, hacemos parte de estas transformaciones, cómo el Internet cambió nuestra vida, cómo ha cambiado nuestros procesos, cómo ha cambiado nuestras formas de hacer muchas cosas que hace 10, 15 años a lo mejor no lo imaginábamos. Miren, por ejemplo, lo que nos dicen aquí, cómo las industrias creativas y culturales son la locomotora de la economía en línea, contribuyendo con 200.000 millones de dólares a las ventas digitales mundiales. En un informe de vigilancia tecnológica que hicimos con un departamento de nuestra universidad de vigilancia tecnológica, ellos nos ayudaron a rascar una serie de elementos que están sucediendo con estas temáticas en diferentes instancias, lo que venimos viendo, o sea, a nivel global que está ocurriendo, a nivel América Latina, lo que sucede y cuánto está representando, en Colombia lo que va ocurriendo, pero sobre todo cómo el Banco Interamericano de Desarrollo le está apostando muy fuerte a esta temática y empiezan a declarar que este tema le aporta a la economía colombiana entre el 3.3 y 3.5 del Producto Interno. Entonces miren cómo esa cifra nos mantiene como en el radar de lo que está pasando también afuera y genera más o menos 800.000 empleos directos. Bueno, entonces no somos ajenos. ¿Por qué quisimos nosotros articularnos mucho esta tendencia? Porque está declarado en los diferentes organismos, literatura que existe de la temática, que la publicidad es considerada una industria creativa. Así está declarado, esto lo tomamos de algunos de los informes, donde dicen que la economía creativa comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual, la arquitectura, las artes visuales, escénicas, etcétera, lo que acabamos de ver en la exposición anterior, pero sobre todo declara que la música y la publicidad son consideradas una industria. Entonces, para nosotros como facultad, por supuesto, y como universidad, nos concierne y nos interesa impulsar las ideas. Es tan así que hace un par de años surgió una iniciativa que viene siendo cada vez mucho más interesante y mucho más fuerte. Creamos una diplomatura en creación de industrias culturales y creativas, donde el enfoque que tiene esta diplomatura es precisamente un enfoque interdisciplinar. Y muestra de ello va a ser el siguiente expositor, quien es uno también de los que participa del proyecto, que es ingeniero. Entonces, cómo la visión del ingeniero le está aportando a las ideas que surgen de diferentes frentes un valor agregado a las ideas. Él seguramente nos irá a contar ahora algunos casos donde se ve esta interdisciplinariedad. Entra aquí entonces, vamos a mirar esto cómo se hace real, cómo esta interdisciplinariedad, cómo estos otros campos nos permiten generar grandes propuestas de valor. Y nosotros no estamos ajenos, lo hemos visto con los estudiantes y los profesionales que asesoramos, por ejemplo, con los proyectos que desarrollan, cómo algunos que vienen del área de la música terminan desarrollando unas propuestas bastante interesantes. Alguien que viene del diseño industrial, cómo desarrolla unas propuestas bastante interesantes y así sucesivamente. Entonces, los voy a dejar en compañía de Daniel, ingeniero, que les va a contar tal vez algunos de los casos más interesantes en los que nos apoyamos para impulsar nuestra propia visión de esta temática. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? No.
escuchan? Listo, excelente. Muchísimas gracias por la invitación, honrado de estar con ustedes, de compartir algo de la experiencia que ya hace un par de años hemos venido trabajando con el tema de tecnología. Como Omar ahora bien lo decía, esa interdisciplinaridad se basa más que todo en el conjunto de diferentes disciplinas o habilidades que tenemos las personas para empezar a sacar finalmente un producto, ¿cierto? No nada por casualidad, hoy nos recibe la prensa con una palabra en su primera plana que dice innovación, ¿cierto? Medellín, la más innovadora, y la noticia que acabamos de recibir de la cuarta revolución industrial, donde Medellín va a ser epicentro de esta nueva tendencia, de alguna manera, a nivel hispanoamericano, ¿cierto? Entonces yo creo que la palabra innovación tiene una connotación muy grande, donde de alguna manera no podemos desdibujarla de realmente cuál es el foco de esa innovación. Pero esa innovación no puede quedarse sola, debe existir y coexistir con algo que se llama creatividad. Omar hablaba algo en algún momento sobre el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos hicieron un estudio en 2015 donde hablaba que la creatividad en ese momento ocupaba el puesto número 10, es decir, no tenían una visión de que la creatividad fuese necesaria en los empleos actuales, independiente cuál fuera este. Se proyecta que para el próximo año, dentro de las 3 primeras habilidades que deben tener las personas en las empresas, una de ellas es la creatividad, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa premisa, esta parte la he denominado la innovación como un jugador clave dentro de estas industrias culturales y creativas. Ya hacíamos una ilustración de qué son este tipo de industrias. Hablamos de la música, los productores musicales, los medios audiovisuales, las bibliotecas, el teatro, el circo inclusive también es considerado una industria cultural, las bibliotecas y todo esto a nivel de patrimonio histórico y cultural de las ciudades. Entonces, creo que llegó en buen momento este nombramiento a nuestra ciudad. Aquí vamos a hacer transformación, vamos a hacer región, país y vamos a transformar y vamos a vernos y mostrarnos al mundo de una manera diferente con este nombramiento de la cuarta revolución industrial como centro y epicentro. Pero vamos a ver algo de historia. A mí me gusta tocar historia, me gusta no solo enfocarme en la actualidad, sino cómo ha venido evolucionando. Y como lo hablaba Omar en un momento, dentro de esta diplomatura empezamos a trabajar ciertos temas y conceptos importantes. De pronto aquí los alcanzo a ver un poco dispersos, pero bueno, vamos a ver si me funciona. ¿Para quién el concepto de Internet de las cosas es nuevo? Levante la mano. ¿O ya lo conocían? Por allí veo unas manos tímidas. Listo. El tema de inteligencia artificial, ¿creen que es un concepto nuevo, reciente? ¿Quién cree que es nuevo el concepto? Levante la mano. Tímido, no sean tímidos. Por aquí veo una mano. Muy bien, muchas gracias. Chicos, les cuento, estos conceptos pueden tener más de 50 o 60 años. No son conceptos nuevos. De inteligencia artificial estamos hablando más de 60 años, cuando empezó la primera persona a hablar de lo que era. Claro, a lo largo de la historia han tenido algunas transformaciones para obtener el producto final que hoy tenemos, ¿cierto? Lo mismo blockchain, lo hablábamos en la charla anterior, no son conceptos nuevos, son conceptos que ya vienen de mucho tiempo atrás. Realidad aumentada. Ustedes se van a reír cuando les muestre la fotografía de lo que hoy conocemos como gafas de realidad virtual y realidad aumentada, cómo era hace un tiempo atrás y cómo fue ese concepto de inmersión, donde finalmente lo que quiere llevar a las personas es a un nivel de experiencia diferente, y lo vamos a ver en diferentes tipos de industrias, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo era la moda hace algún par de años, cómo se promovía, cómo se utilizaba, teníamos los modelos, los diseñadores utilizaban sus modelos para hacer sus prendas y exponerlas en diferentes escenarios. Hoy día, y lo vimos en el CES 2019 en Las Vegas, el evento de tecnología más grande del mundo, donde ya estamos hablando de espejos smart, es decir, espejos inteligentes, donde tú te puedes poner al frente y en el caso de las damas, pueden empezar a cambiar su color de cabello y mirar cómo les queda, ve cómo me veré rubia. Entonces ya hay una interacción en donde todo este tipo de tecnologías no solo se queda en el ámbito de la ingeniería, sino ya empieza a tocar ciertas áreas de conocimientos diferentes para que de alguna manera podamos obtener lo que hoy día estamos viviendo, ¿de acuerdo? Eso en el ámbito de la moda. Por ejemplo, vea, les presento las primeras gafas de realidad virtual. En su momento se llamaba Sensorama y lo que hacía era llevar al usuario a un entorno de experiencia muy diferente. Entonces, imagínense ustedes sentado, donde sentía vibraciones en las manos, había un pequeño ventilador que me soplaba y yo estaba inmerso. ¿Qué ha pasado hoy día? Ya lo tenemos como unas gafas totalmente portables, en donde incluso, tomando un poco el ejemplo de la charla anterior,
donde las personas ya pueden ir a sitios sin necesidad de estar allá, ¿cierto? Ya pueden empezar a interactuar de una manera diferente, donde no solo es lo visual, físico, plano, que anteriormente veíamos en revistas o catálogos, sino que hoy día lo queremos llevar a un tema de sensaciones. ¿Cómo me siento? ¿Qué voy a sentir cuando yo vaya a tener esa experiencia con el contenido que tengo ahí, independiente cual sea? Incluso, haciendo también una acotación en la universidad, ya hay gafas que están permitiendo dar clases en las facultades, por ejemplo, de medicina, donde un ojo yo lo puedo empezar a interactuar y mostrárselos a los estudiantes de una manera mucho más didáctica y mucho más eficiente. Es decir, ya empezamos a tener una disciplina de ingeniería que anteriormente era considerada como, bueno, ingeniería ya, resto de las economías acá, cómo empieza a haber ese tipo de integración. ¿Listo? Lo mismo vamos a ver con esto, los juegos. Vea, les presento el primer Atari. Era suficiente una palanca y un botón para sentir esa sensación de juego. Los que alguna vez de pronto de mi generación jugamos 1600 o el Atari, que era una palanca con un botón, ¿cierto? Y nos divertíamos jugando con eso, ¿cierto? Hoy día ya estamos viendo que esa inmersión del usuario o del gamer debe llevarse a un nivel diferente. Es decir, ya esa interacción no se basa solamente en estar en mi habitación jugando, sino ya hay unos espacios adaptados, especiales, para que el usuario tenga esa experiencia diferente. Esto, chicos, hace parte de economía naranja, el desarrollo de videojuegos, el desarrollo de moda, como lo veíamos, y otras diferentes economías. ¿Listo? Entonces, vea ya lo que estamos llegando. No solo estoy utilizando el juego como una inmersión, sino ya hago parte de él. Posiblemente más adelante tengamos videojuegos en donde yo me tenga que poner un overall y sienta los golpes, ¿cierto? Es decir, ya cada vez es mucho más cercano esa interacción. Vean la tecnología también cómo ha venido avanzando. Vean, no sé si tenían conocimiento, el primer portátil que existió oficialmente comercial, el de Apple. Un equipo en madera que para su momento era totalmente revolucionario. Estamos hablando de hace 43 años. 43 años en donde esa tecnología ha venido abarcando y cogiendo una fuerza supremamente importante y se ha venido permeando en cada una de las diferentes disciplinas y profesiones. Hoy estamos hablando de electromedicina, es decir, ¿qué sería hoy de la medicina sin la tecnología? ¿Qué sería de nuestra vida sin la tecnología? Yo les diría, es más fácil devolverme por el celular que por las llaves del carro o la billetera. ¿O no es así? Lo veíamos ahorita, somos consumidores de contenido. Todo el mundo en este momento, un gran porcentaje, tiene un smartphone en su celular. Y hay que le quite el internet a ver qué pasa. Hay que le quite las redes sociales. Entonces, esa tecnología cada vez va siendo más pequeña. Anteriormente, cuando yo estudié en la universidad, estoy hablando de hace 20 años más o menos, y estaba con mis hermanos en el escritorio o en la mesa del comedor estudiando, no veíamos una interrelación entre las profesiones. Es decir, tengo un hermano arquitecto, publicista e ingeniero. ¿Qué tenía de común en su momento hace 20 años esas tres profesiones? Posiblemente nada. Pero hoy que vemos esa retrospectiva y estamos en un presente totalmente real, nos damos cuenta que no hay nada ajeno, sino por el contrario, todo está correlacionado. ¿Qué sería de la arquitectura sin la ingeniería? Hoy los arquitectos hablan de Internet de las cosas, ya ustedes van a ver proyectos aquí en el área metropolitana de casas, apartamentos, y ya la arquitectura está incluyendo Internet de las cosas, casas inteligentes, controles de acceso biométricos y todo este tipo de tecnologías que de alguna manera hacen alusión a todo esto que le estamos hablando hoy. Esto me parece muy bonito, el tema de la gastronomía. Más allá de los sabores y de los aromas que anteriormente se preocupaban los chefs por presentarle a su consumidor, hoy son unos arquitectos. De alguna manera ellos están empezando a entender que esa presentación tan bonita de su plato tiene que marcar un diferencial. Son prácticamente diseñadores, es decir, ellos estudian algo de sólidos, de elementos compuestos para poder determinar y sacar este tipo de resultados. Véanlos acá, parecen pintando, son artistas. Entonces, de esto se trata la economía naranja, de este tipo de industrias. Y les doy un dato curioso. A nivel de cámaras de comercio, a nivel de Colombia, las empresas o las startups que empiezan a desarrollar su base tecnológica basadas en economía naranja tienen cierta exclusión de impuestos. Es decir,
El país le está apostando fuertemente a este tipo de economías. Es decir, si alguien, algún estudiante, algún empresario o algún emprendedor quiere formar su empresa basada en este tipo de economías, tiene un impulso y unos incentivos que de alguna manera están buscando que todos seamos conscientes de que en Colombia, en nuestro país, tenemos una riqueza cultural muy grande, desde la arquitectura, desde la música, la antropología y muchas otras actividades. Vean, por ejemplo, el arte como se ha llevado a un nivel diferente. Yo creo que todos lo conocen, ¿no? Lo han visto en algún momento. Estuvo aquí en Medellín, hizo un pastel así súper bonito con el metro, ¿cierto? Él ha llevado ese tipo de conceptos a un nivel diferente, en donde no simplemente se basa en el pastel y en su sabor, sino en el contexto mismo del arte que eso implica. Entonces, estamos empezando a migrar. Prácticamente es un escultor, más allá de ser un cocinero, un repostero, ¿cierto? Entonces, de eso se trata esa interdisciplinaridad. Voy a hablarles de algunos casos a nivel Latinoamérica, centroamericano, ¿cierto? Para que nos demos cuenta de que este tipo de economías o este tipo de tecnologías o desarrollos no son tan lejanos, no están solamente en Europa, en Asia y en Estados Unidos, Norteamérica, sino también algo mucho más cercano. Me gusta mucho comentar el Mayan Pits. Mayan Pits es un juego que fue desarrollado en Guatemala que se basa en el libro del Popol Vuh. Algo que de repente para muchos puede ser desconocido, pero que para otras personas lo que está buscando es no perder esas raíces o esa cultura que de alguna manera tienen estos otros países. Rápidamente les cuento otro. Estos proyectos básicamente se basan en lenguas que se están perdiendo. Cada año se pierden lenguas nativas. Entonces lo que ellos buscan en Costa Rica es a través de la música poder integrar ese lenguaje. Y, ¡ay! ¿Qué hice? Hice lo que me dijeron que no hiciera. Apretar este botón. Hago algo, me quedo quieto. Me quedo quieto, ¿cierto? Gracias. Bueno, termino con este proyecto. ¿Por qué me gusta tanto? Este proyecto fue hecho en Bolivia. Este dispositivo que ustedes ven a mano derecha es un dispositivo que ayuda a las cardiopatías infantiles. Y lo interesante de esto es que las indígenas aymarás fueron las únicas mujeres, gracias a sus técnicas ancestrales, de poder tejer este dispositivo. No hay ninguna máquina en el mundo, tecnología, robótica, inteligencia artificial, mecatrónica, nada que sea capaz de hilar y de tejer este dispositivo que ha salvado tantas vidas de niños, sino las mujeres indígenas aymarás de Bolivia. Entonces veamos cómo se pueden ir recuperando ciertos aspectos culturales y adaptándolos a la tecnología. ¿Listo? Entonces, estos son algunos ejemplos que vamos viendo de cómo las diferentes disciplinas empiezan a articularse. Algo relacionado con medicina para poder salvar niños, con ayuda de la cultura y la tecnología logran desarrollar un dispositivo único e innovador. Y así, hay muchos casos para exponer. Ya para ir finalizando entonces, vamos a mirar cómo hay una apuesta muy grande que estamos haciendo y es desde la educación. Cómo la educación como campo, como disciplina, como epistemología, también nos permite ayudar a fomentar desde las nuevas generaciones, desde las aulas, este tipo de pensamiento. Es decir, cómo empezamos a nuestros niños y jóvenes a que vayan abriendo la mente hacia las ideas innovadoras, hacia que se arriesguen a proponer. Entonces, una de las apuestas grandes es cómo crear esos espacios. Cómo crear espacios en las empresas, cómo crear espacios en las aulas, cómo crear espacios en nuestras comunidades para poder potenciar esas ideas que finalmente es lo que cada uno de nosotros podemos aportarle a esta industria. Y todos, cada uno de nosotros podemos generar ideas que puedan dar grandes iniciativas. ¿Qué ayudan estos espacios o cuando se favorecen espacios para propender por este tipo de iniciativas? Pues que fomenta la sorpresa, la capacidad de indagación, la provocación, el reto, el cómo superar una necesidad, un reto, una problemática, etcétera. Pero además mostrando resultados. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre hacemos con esta temática es no solo quedarnos en la idea, en el plan de negocio, en el prototipado, en la visión de las diferentes disciplinas, sino dar el siguiente paso. ¿Y qué pasa? Probémoslo, miremos a ver si la idea funciona. Entonces, nos apoyamos en muchas teorías
los 5 sentidos tradicionales, la teoría de Robert Steiner, donde nos dice que el ser humano tiene 12 sentidos y cómo los aprovecho para este tipo de manejos. Entonces, todo eso que hemos venido viendo, lo vamos a ver aquí en algunos casos que hemos hecho también desde diferentes espacios en el aula con talleres. Por ejemplo, cómo para el Museo Etnológico de Medellín se genera una experiencia, como le decía Daniel, una nueva forma de entender los museos. O el Museo de Arte Moderno, a partir de acciones performáticas, vinculación de arte y otras disciplinas. O cómo se me ocurre generar una idea de una subasta de arte para promocionar el Museo Otra Parte de Envigado. O cómo para la Casa Gardeliana utilizamos un sentido como es el kinético, el corporal, para que el público empiece a interactuar y una clase de tango interactiva, en muy pocos pasos ya domino lo básico del tango y una forma de promocionar un museo. El Museo Casa de la Memoria, también como a partir de la incorporación de todo el público, el sentirme parte de la obra me permite recrear o ver algunos sucesos que hayan ocurrido. Finalmente, esto va a causar un impacto en quienes participan, es una nueva forma de entender que las experiencias, que los sentidos me permiten generar ideas en cualquier ámbito. Lo veíamos desde la medicina, la cultura, la arquitectura, todos los campos se ven permeados por esto, porque en el fondo hay algo que nos une en las industrias creativas y culturales y de la palabra creatividad. Entonces, de lo que se trata aquí es cómo potenciar nuestra creatividad, solo que con el conocimiento de este sector. Creo que es una gran oportunidad en la que nos encontramos, creo que nos permite abrir la mente, nos permite abrir posibilidades y hay que cogerla, eso es definitivo, y hay que montarse en el bus que estamos a tiempo. Entonces, nos queda para finalizar, estos son algunos comentarios que hemos recibido. Tenemos muchos casos, muchos ejemplos, muchas formas de mostrar este tipo de impactos que se causan, pero finalmente vemos que hay una influencia de este tipo de iniciativas. Es decir, cuando se transforman los entornos, cuando transforman los espacios, mi mente también se transforma, mis ideas fluyen y salen. Cerramos y terminamos con una frase de Confucio muy interesante que dice: dime y olvidaré, muéstrame y recordaré, déjame participar y entenderé. Es decir, hazme parte, déjame vincularme, déjame presentarte mis ideas, déjame ir más allá de lo evidente. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado como una visión de lo que está pasando y apostar en la interdisciplinariedad. Muchas gracias, Omar y Daniel, por conectar saberes y encontrar el punto en común de ciencias, disciplinas